Muy buenos días a todas y a todos. Quiero comenzar dando la cordial bienvenida a esta Facultad de Geografía e Historia, no solamente a nuestro profesorado y alumnado que hoy nos acompañan, sino también a los visitantes que se han sumado a esta mesa y a esta sesión dedicada a ciudades y comunidades sostenibles ante el cambio climático. Nuestra facultad se ha organizado y se honra hoy acoger esta actividad académica organizada dentro de la contribución científica que la Universidad Complutense de Madrid ha aportado a la Cumbre del Clima que está próxima a cerrar el día de mañana viernes, día 13. Comienzo los agradecimientos, en primer lugar, al Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid, que decidió, en colaboración con las facultades, organizar diversas actividades académicas que permiten visibilizar y dar a conocer la investigación de altísima calidad que se genera en los centros complutenses. Nuestra aportación a la cumbre y la presencia complutense en la zona verde de la sede oficial de la misma es prueba de nuestro posicionamiento institucional, tanto en la calidad de nuestros estudios como en nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático. Doy también las gracias a todas y todos los ponentes que hoy nos acompañan, de excepción procedentes del Departamento de Geografía de esta facultad y casa, y que hoy, como digo, nos acompañan y que participarán en la mesa redonda y en el taller, y que son los profesores Molina Ibáñez, García Palomares, Gutiérrez Puebla, Pérez González y Romanillos Arroyo. Agradecido también muy especialmente a don Tomás Moreno Bueno, asesor de coordinación de la Dirección General del Catastro, que nos acompaña, el que haya aceptado moderar esta mesa, y también a los compañeros que han venido con él acompañándole de la Dirección General del Catastro. Muchísimas gracias. Esta también es vuestra casa y ya este año pues, hemos tenido ocasión de colaborar en diferentes actividades juntos. También agradecer al Departamento de Imagen Corporativa de la Universidad Complutense de Madrid todo su trabajo y apoyo constante a la difusión de las actividades de la universidad y de esta facultad en particular, también a los compañeros de Tribuna Complutense que también están cubriendo hoy el evento, y al representante de la cadena SER que también va a cubrir el evento de manera en directo, tanto desde la mesa redonda como después el taller. Muchísimas gracias a todos. La actividad doble a la que hoy asistimos ha sido diseñada para abordar un tema de enorme interés, el del papel de las ciudades y comunidades sostenibles ante el cambio climático. Temas tales como el cambio climático y modelo territorial, la dualidad concentración, desertización insostenible, cómo los suelos han ido siendo destruidos por la urbanización, cuestiones de la movilidad y la ciudad, tendencias en la movilidad, el incremento del uso del automóvil y cómo se puede evitar este incremento, cómo diseñar una movilidad más sostenible o cómo se podría convertir la ciudad universitaria, nuestra ciudad universitaria, en una Smart City o ciudad inteligente. Estos eran algunos de los temas que la mesa redonda que ocupará la primera parte de la sesión nos deparará. Finalizada la mesa redonda y como complemento a la misma, íntimamente además relacionada, el profesor Gustavo Romanillos Arroyo dirigirá un taller donde se conocerán y experimentarán las nuevas formas de movilidad sostenible. Taller que tiene una presentación teórica, primero en este salón de actos, para después pasar todos juntos, los que así lo quieran, al parking de la biblioteca de la facultad, que ha sido cerrado ex professo esta mañana. Pedimos disculpas también por esta inconveniencia, pero era necesario para poder hacer la demostración práctica y ver también cómo se trabaja desde el Departamento de Geografía esta línea de investigación que para ellos también es tan importante. La Facultad de Geografía e Historia se encuentra comprometida con la sostenibilidad, que es además una de las líneas estratégicas de interés de la Alianza Una Europa, de la que nuestra universidad forma parte muy activa. En varias de las intervenciones que he realizado ante los diferentes órganos de gobierno de la universidad, he tenido ocasión de exponer nuestro compromiso con los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, tal y como figura desde hace ya varios meses en nuestra página web. Creo que nuestra universidad ha de ejercer su liderazgo en la lucha contra el cambio climático y por esa razón he expuesto y expongo ahora algunas de las medidas concretas que pienso pueden ser adoptadas para concretar nuestra acción colectiva, varias de las cuales además ya han sido comenzadas a implementar desde la pasada primavera en esta facultad. En primer lugar, la eliminación de los recipientes de plástico de las contratas de restauración de las facultades, sustituyéndolas por otros materiales sostenibles y ecológicos. En segundo lugar, la mejora en el sistema de reciclado, instalando más contenedores de reciclaje de residuos en las facultades y en los espacios interiores de las mismas. En tercer lugar, la inversión en energías renovables. En cuarto lugar, continuar las tareas y las labores de aislamiento de los edificios de la Universidad Complutense, así como la instalación de iluminación tipo LED.
En quinto lugar, convertir la ciudad universitaria en un verdadero espacio verde de la capital, también al campus de Somos Aguas, consiguiendo el compromiso en su cuidado, mejora y mantenimiento de todas las administraciones públicas que tienen competencias sobre su gestión. Y en sexto y último lugar, comenzar a financiar estas medidas con una partida específica dentro de los presupuestos de la Universidad Complutense de Madrid, algo que ya nos consta se va a hacer también. Estando próximos ya al final de la 25ª Cumbre del Clima, creo que quedarán numerosas aportaciones a la misma, siendo algunas de ellas la labor de concienciación ante un problema real, como lo es el cambio climático, la visibilización de soluciones posibles para frenarlo y la concienciación social de que todos podemos aportar algo a esta cuestión. Muchísimas gracias. Y ahora, muchas gracias, damos paso ya estrictamente a lo que es la mesa redonda, moderada por don Tomás Moreno Bueno, a que reiteramos el agradecimiento de la Dirección General del Catastro. Gracias por invitarnos una vez más. Gracias en nombre de la Dirección General del Catastro, en el mío, por supuesto. Como bien dice, nos sentimos en casa. Y eso es algo que yo creo que hay que destacar porque cada vez que tenemos la ocasión de venir a esta facultad, disfrutamos de una excelente acogida y de interesantísimos programas académicos como el que hoy tenemos el gusto de moderar en un contexto como el de la Cumbre del Clima, que afronta uno de los grandes desafíos que tiene la humanidad por delante. Ya que haya cumbres del clima y que haya 25 cumbres del clima, pone en evidencia que hay un cierto fracaso en esa trayectoria de la humanidad por intentar hacer este planeta sostenible. Casi la mejor noticia es que no tuviera que haber cumbres del clima, ¿no? Pero, en fin, bajo esa premisa y con el ánimo de que esta vez sí haya una concertación y haya la suficiente valentía y arrojo para llegar a soluciones que permitan realmente frenar este grandísimo desastre que es el cambio climático, actividades como la de hoy ponen realmente en evidencia el interés de todos por mejorar en ese camino. Yo voy a intentar cumplir estrictamente mi papel de moderador y por lo tanto de anónimo representante en esta mesa, y me voy a limitar a presentar en primer lugar a las personas, al elenco de expertos, de magníficos profesionales de esta casa que van a abordar distintos aspectos relacionados con el cambio climático y con el objeto fundamental de la mesa redonda que, como ustedes saben, se desarrollará bajo el título de Ciudades y Comunidades Sostenibles ante el Cambio Climático. Intervendrán por orden el doctor Javier Gutiérrez Puebla, catedrático de Geografía de este Departamento de Geografía, de la Facultad de Geografía e Historia, y actual director del Departamento, director del Grupo de Investigación Complutense sobre Transporte, Infraestructura y Territorio, que nos hablará sobre la movilidad en los campus de la Universidad Complutense de Madrid y de cómo se podría convertir esta ciudad universitaria, como bien apuntaba el decano, en una Smart City. Quiero aprovechar para dar también la enhorabuena a las iniciativas que ha tenido la ocasión de comentar, que realmente son las que hacen falta. Más allá de las palabras, lo que hacen falta son hechos, acciones, inversiones, y en fin, yo quiero públicamente también dar ese agradecimiento. Nos acompaña también la doctora Mercedes Molina Ibáñez, catedrática emérita de Geografía Humana, también del Departamento de Geografía de esta facultad, que nos hablará sobre el cambio climático y el modelo territorial, la dualidad entre concentración y desertización insostenible. Un apasionante título. La doctora Molina Ibáñez, por cierto, ha participado en la zona verde de la Cumbre del Clima por invitación expresa, y yo creo que hay que destacarlo de manera muy significada hoy. También nos acompaña la doctora María Eugenia Pérez González, profesora titular también del Departamento de Geografía y miembro del Grupo de Investigación Complutense sobre Teledetección y Cambio Global, que hablará sobre cómo los suelos han sido destruidos o van siendo destruidos por la urbanización, sobre el sellado del suelo y su impacto en el territorio y en la planificación territorial. Y por último, el doctor Juan Carlos García Palomares, profesor titular también del Departamento de Geografía y miembro del Grupo de Investigación Complutense sobre Transporte, Infraestructura y Territorio también, que tratará sobre movilidad y ciudad, tendencias en la movilidad, incremento del uso del automóvil, cómo diseñar una movilidad más sostenible. No es poca cosa, no es poca cosa. Bueno, desde el punto de vista logístico y organizativo, las ponencias iniciales tendrán una duración aproximadamente de entre 10 y 15 minutos
y una vez que concluyan daremos paso a sus preguntas y a una mesa redonda que no nos debiera llevar más allá de la 1:30. Así que sin más, le cedo la palabra al doctor Javier Gutiérrez Puebla para que comience su exposición. Muchas gracias. Todos sabemos que el transporte es uno de los sectores que más gases de efecto invernadero emite y por lo tanto actuar en este sector es una cuestión clave. Es una cuestión clave para las ciudades, pero también es una cuestión clave para las piezas de las ciudades que también de alguna forma están involucradas en este objetivo de la movilidad sostenible. Y una de esas piezas, una pieza muy importante, son los campus universitarios. En concreto, nosotros sería el campus de Moncloa. El campus es un enorme polo atractor de viajes dentro de la ciudad de Madrid. La ciudad de Madrid tenemos espacios que son fundamentalmente residenciales, donde hay mucha generación de viajes, otros que son mixtos, donde tenemos actuaciones y generaciones. Aquí lo que tenemos es un espacio que se queda vacío por la noche, prácticamente, excepto los estudiantes de los colegios mayores, y que en cambio tiene una actividad enorme durante el día. Este campus tiene la particularidad de que está insertado en el tejido urbano, como podemos ver en este mapa. La ciudad llega hasta el borde del campus y esto nos da unas ventajas importantes. Somos un campus grande y un campus en una localización muy central y en estas condiciones los modos de transporte más sostenibles pueden funcionar de forma mucho más eficiente. Esto no ocurre en todos los campus. Ahí tenemos un mapa de distintos campus de la comunidad autónoma. El campus de Moncloa sería ese círculo grande rojo con el círculo azul también, que sería la Politécnica. Son más de 100.000 estudiantes, en una posición, como decíamos antes, muy céntrica, y mientras que tenemos, en cambio, campus repartidos por toda la Comunidad de Madrid en posiciones más periféricas, y nosotros tenemos un uso del coche mucho más bajo en los viajes al campus, aproximadamente de un 30%, mientras que en espacios más periféricos la comunidad autónoma está en el 40%, pero otras universidades más pequeñas, como el CEU o el Parque Autónomo Sabio, pues ya ahí el uso del coche es predominante. Para que tengamos una idea de la capacidad de atracción de viajes que tiene el campus, aquí estudian o trabajan 150.000 personas. Es una cifra enorme, es una auténtica ciudad, por eso estamos hablando de la ciudad universitaria, que realizan 320.000 desplazamientos al día. Son 2,12 viajes por persona que tienen como origen o como destino el campus y 0,1 viajes internos. Esto también es importante porque esto muchas veces lo descuidamos, es decir, hay mucho flujo entre facultades, entre centros. 0,1 parece poco, pero teniendo en cuenta que el total son 320.000 viajes, pues estamos hablando, no, perdón, 150.000 personas, estamos hablando de 15.000 viajes internos. Los flujos están muy concentrados en el tiempo, hay periodos punta muy marcados y además son muy disimétricos. En la mañana todos sabemos que hay flujos de entrada muy potentes, después el campus se tranquiliza desde el punto de vista de los viajes a la mitad de la mañana y luego al final de la mañana tenemos otra vez una punta muy alta pero con flujos de salida para reproducirse nuevamente el esquema, aunque más atenuado durante la tarde. Esto es importante porque el transporte público funciona de forma más eficiente cuando los flujos son más equilibrados y este desequilibrio, ya digo, que es un problema considerable que se puede abordar de distintos puntos de vista. Por otra parte, bastantes de estos viajes son bastante largos. El 40% proceden de fuera del municipio de Madrid, lo cual significa que una parte de los viajes sí que pueden ser reconducidos por medios activos, andando pocos, en bicicleta más, en transporte público muchos, lo veremos después. De hecho, el modo de acceso más utilizado es el metro, 1/3 de los viajes, y la mayor parte de los viajes internos dentro del campus, entre facultades, se hacen a pie, pero también hay una parte considerable que se hacen en autobuses o en transporte privado. Aquí tenemos un mapa de las distintas estaciones de metro de Madrid. La de Ciudad Universitaria vemos que tiene mucha demanda, las barras verticales indican la cantidad de demanda en cada hora del día, y lo que vemos es ese patrón que decíamos antes. Son viajes, es gente que entra en la estación, por la mañana no entra prácticamente nadie, pero al final de la mañana y al final de la tarde sí que hay un flujo muy importante. Esto hace que los vagones vayan o vengan llenos en la mañana
el flujo es disimétrico y especialmente afecta a los autobuses. Los autobuses vienen menos por la mañana, se van vacíos, etc. Y hace que el transporte público no sea tan eficiente. Incluso en el periodo de mitad de la mañana, pues las frecuencias se reducen y eso hace que MT sea menos competitiva que otros modos alternativos. Decía antes, entre los problemas, una concentración excesiva de la demanda en el tiempo, un número de viajes todavía excesivo en coche, aunque estamos en buena posición en relación a otros campus. Son 100.000 viajes diarios en coche que tienen una de las dos puntas, origen o destino, en el campus, con una ocupación media bastante baja, casi siempre es un viaje con una persona. Hay bastantes tráficos de paso, coches que pasan por el campus pero no tienen ni origen ni destino, 23.000 vehículos que deberíamos reducir. Y hay, y eso lo sabemos todos, una ocupación importante de plazas de aparcamiento, sobre todo en torno a la estación de metro en la mañana, y también invasión de estos automóviles en espacios que están reservados para la circulación peatonal. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo podríamos avanzar hacia la movilidad sostenible? Pues como modo de acceso por las distancias que son importantes, prioritario está claro que tiene que seguir siendo el transporte público, tanto metro como autobuses, pero también deberíamos fomentar más los modos activos, movimientos a pie, no tanto para acceso como para movimientos internos o para última milla, como después veremos para la parte final del viaje, pero también movimientos en bicicleta, que todavía son muy pocos, también como modo de acceso al campus. También deberíamos actuar reduciendo los viajes en coche, y esto se puede hacer con varias digamos que, formas de actuación. Por ejemplo, una es el calmado del tráfico. El calmado del tráfico, como tenemos en algunas partes de la ciudad de Madrid, que son zonas 30, aquí no tenemos propiamente una zona 30, aunque sí que hay un cierto calmado del tráfico. Esto hace que los peatones se sientan más seguros, más cómodos, pero también que el transporte privado sea menos competitivo, por ejemplo, en los tráficos de paso que comentábamos antes. Reducción de plazas de aparcamiento en superficie, para evitar eso que comentábamos antes, de que se convierta en un aparcamiento para gente que después utiliza el metro para ir a distintas partes de la ciudad. También, en este sentido, controlar el acceso de los aparcamientos a las facultades, en lo cual se está trabajando. De hecho, ya todos tenemos una tarjeta que está funcionando para estas barreras nuevas que se han instalado. Es decir, estamos actuando, estamos avanzando en la buena dirección. También deberíamos pensar que van a entrar menos coches, o deberían entrar menos coches, pero en mayor proporción deberían ser eléctricos, y quizás deberíamos dar infraestructuras, equipos, por ejemplo, para la recarga de estos vehículos eléctricos. También algo que se nos viene, que está aquí ya en la ciudad de Madrid, son los nuevos servicios de movilidad. Habrá que ver cómo regularlos para que contribuyan también a ese objetivo de la movilidad sostenible, y incluso también se podría modificar la oferta de estudios, y esa modificación de la oferta de estudios tiene una traslación rápida en la propia movilidad. Por ejemplo, aumentando la enseñanza virtual, reduciendo la presencialidad, aumentando la flexibilidad en los horarios. Todo eso haría que los modos más sostenibles pudieran funcionar de forma más competitiva. Es muy importante la última milla. En la literatura anglosajona se habla de la última milla para referirse a la etapa final del viaje, que también es, en la vuelta, la etapa del principio. Por ejemplo, los que vienen en metro, que luego tienen que andar hasta las facultades, ¿no? Entonces, para esto tenemos que mejorar los itinerarios peatonales, tenemos que mejorar las aceras, que están en un estado a veces no muy bueno, también el propio carril bici. Deberíamos tener bicicletas que permitieran también hacer mejor esta última milla, y tenemos también que mejorar el diseño del espacio público para facilitar esos desplazamientos. Para no alargarme, quería poner algún ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la estación de metro de Ciudad Universitaria, el jardín que está delante de Medicina. Los jardines aquí, los espacios públicos, son cuadriculados, no hay diagonales, y las diagonales son importantes para poder hacer los viajes de forma más rápida y sentir además que ese viaje es un viaje más rápido. Hay algunas diagonales, por ejemplo, en algunas plazas, en la plaza de Ciencias, pero en general casi todo es cuadriculado, y esto hace que los viajes, ya digo, sean más largos, y la percepción también es de que sean más largos. Pero si pensamos en viajes algo más largos, en la última milla un poco más larga, por ejemplo, los que trabajamos aquí en la Facultad de Geografía e Historia en Caminos, el viaje está pensado por los planificadores a través de la línea de Complutense, y después el ángulo recto por
la avenida Personal Anguren, pero todos nos venimos por esta otra vía y eso no es un itinerario peatonal que esté habilitado como tal. Bueno, pues estos caminos, estos itinerarios peatonales deberíamos mejorarlos. Para finalizar, yo quería hablar de los nuevos servicios de movilidad compartida. Madrid es la ciudad que más servicios de movilidad compartida tiene en el mundo, de acuerdo con esta página web. Estaríamos con 23 empresas que están ya instaladas en Madrid, con lo cual es un laboratorio excelente y el campus también lo es. En concreto tenemos 35 servicios por estos operadores, servicios de coches eléctricos de movilidad compartida, muchas de las marcas son conocidas por todos, motos eléctricas, bicicletas y sobre todo últimamente cada vez más patinetes eléctricos. Yo creo que estos nuevos servicios de movilidad compartida son una oportunidad para mejorar la movilidad en la universidad. Hay muchos que lo ven como una amenaza. Es cierto que si no se regulan, por ejemplo, patinetes donde no deben estar en las aceras, complican las cosas, pero deberíamos actuar para regular y deberíamos actuar para que esto sea más que una amenaza, una oportunidad, ¿no? Se pueden sustituir viajes que ahora se hacen en coche para hacerlos en vehículos eléctricos, como por ejemplo una moto eléctrica, un coche eléctrico o un patinete eléctrico incluso. Debemos ver también la complementariedad con respecto al transporte público, por ejemplo en la última milla, como comentábamos antes, llegar a la estación de metro y tener una bicicleta que nos permita desplazarnos al destino del viaje o entre facultades, viajes en el campus, y ante todo lo que tenemos que hacer es regular estos servicios para mejorar digamos que sus condiciones de movilidad y las del resto de los usuarios del campus, habilitar de forma clara o establecer de forma clara las zonas por donde deben circular y también las áreas de estacionamiento. Todos estos vehículos, pero también otros muchos más vehículos, como por ejemplo los coches conectados, por supuesto el coche autónomo del futuro, los vehículos de BT, etcétera, y ya termino, están dotados con GPS, se están produciendo una enorme cantidad de datos. Todos esos datos los podemos utilizar para planificar y gestionar mejor la movilidad del campus. Este mapa forma parte de la tesis de Gustavo Romanillos, que está con nosotros, profesor del departamento. Está realizado a partir de los tracks, de los registros GPS de Bicimaz. Lo que aparecía antes es un vídeo que se ve muy bien, digamos que en movimiento, cómo se mueven las bicicletas. No funcionaba bien y tenemos esta imagen fija, pero realmente a partir de esa información podemos saber de dónde a dónde van, cuánto tiempo tardan, cuál es el modo de transporte más competitivo. Hemos visto que para viajes de hasta 5 kilómetros la bici es más competitiva en hora punta, en tiempos de viaje, que el transporte público y el transporte privado. Pensamos que tiene un potencial muy importante todavía en el campus que no está suficientemente desarrollado. Para terminar, yo diría que tenemos que actuar en el propio campus, aparte de hablar de cómo mejorar en general la movilidad en las ciudades. Hay múltiples posibilidades de actuación. Aquí tenemos dificultades porque en el campus están distintas instituciones que tienen que ser coordinadas, las propias universidades, que son varias universidades, pero también, por ejemplo, el ayuntamiento que está gestionando servicios. Las vías son competencia también de varias instituciones, el propio consorcio de transporte, metro, los nuevos actores, que son las empresas de nuevos servicios de movilidad, etcétera. Todo eso tenemos que ser capaces de coordinarlo. Nosotros mismos tenemos que ser cada vez más conscientes de cómo podemos actuar para mejorar la movilidad sostenible, por eso hablamos de la comunidad universitaria, la concienciación. Tenemos un plan de movilidad sostenible que es el PEMUS de 2012, pero tenemos que ser capaces también de actuar día a día, en el día a día, y para eso creo que sería muy interesante tener una oficina de gestión de la movilidad en el campus, como tienen algunas universidades como la Universidad Autónoma de Barcelona, y al final, para esa oficina y en general para la gestión de campus, creo que sería excelente la oportunidad que nos da la tecnología y los datos, y realmente el campus de Moncloa creo que podría ser un buen ejemplo de una Smart Cities, de un Smart Campus, no solamente en el campo de la movilidad, sino también en otros muchos campos donde podemos avanzar en esta vía hacia la reducción de gases de efecto invernadero. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Gutiérrez Puebla, por su intervención, por su excelente análisis, no podía ser de otra manera, y por ser también propositivo.
creo que es algo muy encomiable en esta ciudad universitaria, que por su número de habitantes es una provincia universitaria, mucho más que una provincia universitaria. Hay provincias que ya quisieran tener 150.000 habitantes. Bueno, continuamos con la intervención de la profesora Molina Ibáñez, directamente llegada de la Cumbre del Clima, y que seguramente alguna cosa también nos podrá contar. Muchas gracias. Un momentito, sí, localizo aquí presentación. Bien, muy buenos días, señores, señoras representantes de la Dirección General del Catastro, señor decano, coordinador del Grupo Complutenses por el Clima, queridos compañeros de mesa, señoras y señores. Para mí es un honor estar aquí y participar en esta jornada de la facultad, si bien tengo que hacer un pequeño lamento. Desde las primeras reuniones que tuvimos con el señor decano, quienes hemos trabajado en este campo, pues queríamos que nuestra universidad hubiera tenido una coordinación, una integración del compromiso social con el clima a través de Complutenses por el Clima, pero también con la investigación realizada en todas las facultades. Me consta que ha sido pues un trabajo que el decano ha transmitido. Nunca hubiéramos querido que se celebraran solo en las facultades estas actuaciones, porque a veces y desgraciadamente en la universidad desconocemos la investigación interdisciplinar que hacemos desde los distintos centros, y es importante visibilizar esa investigación de una facultad más vinculada a humanidades y a ciencias sociales con otras facultades de este campo y del grupo de ciencias. Creo que siendo esta una jornada de gran interés, pues nos hubiera gustado, como era el objetivo primero del decano, de quienes hemos participado, haber realizado esa mayor visibilidad de la propia universidad, aunando las investigaciones de los distintos centros. El título que se eligió para esta mesa redonda pues tiene mucho que ver con el objetivo 11 de los ODS, es decir, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. He visto que nuestro moderador lleva el emblema, yo lo suelo llevar con frecuencia, pero no lo he traído, no ha sido posible. Y ese objetivo 11 para mí tuvo una gran trascendencia, porque siempre se hablaba de la ciudad. Y en este caso el objetivo 11 habla de ciudades y comunidades sostenibles. Es decir, no solamente el contexto urbano, sino que hace referencia a lo que podríamos denominar todos los asentamientos que desgraciadamente en el mundo actual tienen un importante desequilibrio que a veces lo ignoramos. Y creo que ese momento es oportuno y bueno, máxime cuando España, en el compromiso actual que tiene con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues su evaluación del año 2018 no es precisamente muy buena. Tenemos una posición intermedia, sobre todo en el hambre cero, en la lucha contra el hambre. Tenemos una posición que ha mejorado en esas ciudades y comunidades sostenibles, sobre todo desde el punto de vista de acciones individuales, a las que ahora me voy a referir, y por supuesto también en una producción y en un modo de producción más sostenible, que es el objetivo 12. Pero en los demás ven que estamos en una situación mala o muy mala, de tal manera que pese a no tener un gran éxito a veces, estas conferencias y estas intervenciones, sin embargo, generan ya un compromiso y un clima social que es muy bienvenido, porque también desde este punto de vista la sensibilización de la sociedad puede ejercer de verdad
una presión para que haya un compromiso político efectivo y además ese compromiso político sea mundial. Lamentamos que en estas propuestas últimas los 4 grandes del mundo que están ejerciendo un proceso de contaminación importante, como Estados Unidos, China, India y Rusia, hoy no estaban, en principio, por asumir buena parte de los compromisos generados y ojalá lo sean en un futuro. Hay una cosa que a mí me ha preocupado en este contexto y así lo manifesté en la intervención que tuve el jueves pasado, precisamente hace 8 días en la Zona Verde, invitada por la Unión de Pequeños Agricultores Nacionales y el Foro Rural Mundial, donde tuve la oportunidad de plantear que, siendo trascendentales las acciones específicas, y aquí en esta mesa han visto ya un ejemplo fundamental como es el de la movilidad, y van a ver otros enormemente trascendentales específicos de mis compañeros, no podemos olvidar de dónde proceden muchos de los efectos contaminantes, qué acciones integradas deberíamos tomar y, por lo tanto, quedarnos en ocasiones en soluciones específicas. Yo, en mi caso, quiero vincular un proceso que en estos momentos, afortunadamente, está de moda, no lo estaba hace 25 años cuando yo empecé mis investigaciones, como es la despoblación, y vincularla precisamente al modelo territorial generado y, por supuesto, al modelo productivo. 2 aspectos que están teniendo unas graves repercusiones territoriales y que están influyendo también en un proceso de contaminación y, por ende, en un cambio climático. A veces no nos resulta fácil esta integración, voy a ver si al menos yo lo logro. Si hacemos una especie de reflexión de lo que ha significado la producción agraria en el mundo y las necesidades de la agricultura en el mundo, debo decirles que ha sido el sector que ha tirado de la industria desde la primera revolución industrial y de los servicios. Si hacemos un análisis realmente de la Unión Europea, pues aproximadamente existen 4.500 industrias de equipamientos en el sector primario que generan más de 26 billones de euros y que este sector tiene unos outputs comerciales que equivalen aproximadamente a casi 150.000 empleos indirectos. Pero curiosamente, cuando analizamos la inversión en innovación en las comunidades rurales específicas, la inversión en la producción en esas comunidades rurales específicas, desciende la población activa, desciende el empleo y se impulsa una inmigración forzada de una manera generalizada. Y esta contradicción hay que explicarla a través, primero, de un modelo productivo intensivo dominante, un modelo productivo cuyo éxito ha sido medido a través de un crecimiento económico con unas variables tradicionales, esencialmente de Producto Interior Bruto y de empleo. Todavía, si ven ustedes, sobre todo las posiciones políticas, el éxito o el fracaso de una determinada etapa económica la vamos a medir en el valor que ha alcanzado el Producto Interior Bruto y el número de empleos creados, sin especificar a qué costes estamos realizando ese Producto Interior Bruto y esa creación de empleo y, naturalmente, qué retornos ha tenido esa inversión y ese empleo. Porque, por ejemplo, si basamos solamente
este proceso económico de crecimiento intensivo en estas dos variables, ignorando costes ambientales, ignorando retornos ambientales, ignorando retornos sociales, y tengo importantes ejemplos que ponerles de lo que puede significar una macroinversión, incluso en un territorio rural, con una importante generación de empleo, pero sin ninguna cadena de valor, ni valor añadido en ese territorio, que ese valor añadido se genera fuera de la producción básica, y naturalmente el expolio de recursos naturales, muchas veces, sobre todo de agua y suelo, en los territorios de producción de origen. Ni casi fija población, ni riqueza, pero una pequeña inversión unida a la agricultura familiar, a la que luego me referiré, no en vano. Precisamente el jueves pasado se determinaba el decenio de la agricultura familiar de Naciones Unidas en el mundo actual. Una pequeña inversión en esa agricultura familiar puede generar menos empleo, pero unos grandes retornos ambientales y unos grandes retornos sociales. Y eso no lo medimos. No hace mucho, en un evento internacional del Think Europe, organizado por Naciones Unidas, tuve la oportunidad de presentar al responsable entonces de ONU Habitat esta posición de medir procesos tradicionales con variables tradicionales sin introducir otras variables que ahora son tan importantes como es la medioambiental. Y su respuesta fue: profesora, entenderá que una escuela en un Madrid tiene por inversión muchos más retornos que en un Soria. Y yo le contesté: ¿y se ha medido el coste de la contaminación ambiental de Madrid frente a Soria como sumidero de CO2, por ejemplo? Ahí ya hubo un silencio importante. Hemos generado un modelo productivo que naturalmente ha tenido unos objetivos prácticamente con unas variables creadas en la crisis del año 29 del siglo pasado, pero este modelo productivo de crecimiento, que no de desarrollo, y donde a veces ignora la sostenibilidad, se ha sustentado sobre un modelo territorial de concentración necesariamente urbano, metropolitano, donde los sistemas metropolitanos y la gran ciudad han sido el lugar de eficiencia económica de la inversión. Y esto no lo digo yo, importantes investigadores como Lenin, Glasser, el otro día el profesor Rodríguez Pose hablaba precisamente en su intervención de cómo investigadores del Reino Unido hacían de la ciudad el elemento fundamental del crecimiento económico. La propia Unión Europea dice que son las ciudades líderes de un futuro mejor. Y si ahora hacemos una panorámica rápida del mundo, la ciudad ha llegado a ser el epicentro de la vida del planeta. 24 grandes ciudades del mundo absorben más del 50% de la inversión mundial. En España, Cataluña y Madrid, por no decir área funcional metropolitana de Madrid y Barcelona, detentan prácticamente el 39% del Producto Interior Bruto y el 1% de los municipios detentan el 40% de la población. Este modelo de ciudad se ha generado como el modelo eficiente de ese modelo productivo, de crecimiento económico, haciendo de las economías de aglomeración y de las economías de escala el lugar predominante para lograr una eficiencia económica. ¿Eso qué ha significado? La creación de una brecha de capitalización territorial cada vez más grande entre los centros rurales y el mundo urbano, que de alguna manera ha determinado el mapa que tienen ustedes aquí, que cuando medimos el reparto de la población en orden a esos 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado que la Unión Europea lo toma como despoblación,
toda la España interior queda precisamente como una España despoblada y, lógicamente, otras zonas europeas. No es solo un proceso nuestro por la gran brecha de capitalización territorial que ha determinado una descapitalización humana y, en ese sentido, una emigración forzada de los centros rurales a los urbanos y una descapitalización territorial y humana no solamente vinculada a una dinámica de mercado, sino a unas políticas públicas desequilibradoras territorialmente y no igualitarias socialmente. Y este modelo de concentración territorial que vienen, fíjese, aquí tienen el mapa de dónde se concentra la riqueza en Europa, lo que se conoce con la llamada banana azul, todo desde el sur, la parte del Reino Unido, pasando por Benelux, Alemania, norte de Italia, París como un centro neurálgico, y en España sobre todo Cataluña, Madrid y el País Vasco. Y quiero que recuerden este mapa para que lo retengan después en el que vamos a ver. Se ha generado a través de este modelo productivo y de este modelo territorial una dualidad concentración-despoblación que en este momento los dos modelos diríamos que son insostenibles. ¿Y por qué? La ciudad ya no es solo ese lugar de eficiencia de la inversión, está teniendo importantes externalidades negativas. El profesor Gutiérrez Puebla precisamente hablaba ya de los problemas de movilidad, unidos precisamente a una contaminación, a enfermedades derivadas del estrés, a desigualdades territoriales en la ciudad que han generado verdaderamente unos problemas importantes. Y aquí tienen ustedes uno de ellos. El satélite Sentinel determinó una serie de imágenes que fueron precisamente procesadas por el Instituto Meteorológico de Holanda, donde se concentran las mayores emisiones de dióxido de nitrógeno, y ahí aparecen en la concentración urbana y metropolitana que antes les señalaba, referente a la banana azul, y que se traslada a las zonas del norte de Italia, de París y, por supuesto, en nuestro caso, en el área funcional metropolitana de Madrid y de Barcelona, donde aparecen ya externalidades negativas verdaderamente importantes. Pero es que los territorios despoblados y desfavorecidos tienen, y creo que en algunos planteamientos no se está siendo afortunado, porque se está viendo la despoblación como un problema estrictamente demográfico. Pero es que la despoblación es un problema económico, es un problema social, es un problema territorial y es un problema medioambiental. Si hemos significado la contaminación de los grandes centros urbanos y de producción con unos costes elevados, en la despoblación hay también costes ambientales muy fuertes. La pérdida de actividades tradicionales se está derivando en una pérdida de pastos. La pérdida de gestión forestal está derivando en una pérdida de biodiversidad y está derivando asimismo en una pérdida precisamente de recursos. Piensen que buena parte de incendios forestales han venido determinados por una falta de gestión y matorralización del monte. Los dos modelos son insostenibles. Tenemos necesariamente, por los impactos que estamos viendo, por un lado cambiar el modelo productivo, sobre todo a un modelo productivo donde tenga en cuenta costes y retornos medioambientales, donde tenga en cuenta una sostenibilidad del uso de recursos, donde veamos también que se genera a través de los recursos naturales valor añadido. La evasión de agua, que para muchos va a ser un recurso estratégico de futuro, generando valor añadido en otros territorios, es un elemento que nos tiene que llevar a una reflexión importante. Pero tiene también que estar unido a un cambio de modelo territorial. Un modelo territorial que tenemos teoría, que tenemos estudios,
que en España se está hablando desde el año 78, primer encuentro de ordenación del territorio, donde se hablaba ya de la desigualdad urbana-rural, y sigue la misma línea, donde la Unión Europea tiene una magnífica estructura, o si quieren, recomendación dinámica, informe territorial europea, la estrategia ET famosa de 1999, propiciando ciudades intermedias, propiciando una relación urbana-rural mucho mayor. Y puedo decirles, para terminar, si luego quieren ahondamos en sus preguntas, que ninguna transición ecológica que deje al margen lo rural y las ciudades intermedias será ni eficiente ni eficaz, porque además los territorios ahora despoblados con grandes problemas económicos y estructurales, sobre todo por su falta de inversión, son en estos momentos todavía territorio recurso por la necesidad de cambios en las producciones agrarias hacia mucho más sostenibles y extensivas, cambios derivados de nuevas formas de producción unidos a una alimentación diferente, cambios derivados precisamente de su propio patrimonio, pero no olviden ustedes las posibilidades que frente a la descarbonización y la transición energética tienen los territorios rurales en orden a energías renovables. Por ello, debemos siempre considerar las causas que están determinando en profundidad grandes impactos y al lado de actuaciones específicas necesarias, ir considerando la corrección de esos grandes impactos. Y en ese sentido, con respecto al mundo rural, me felicito que Naciones Unidas empiece a hablar no ya solo de grandes producciones intensivas, que curiosamente, a medida que ha crecido la producción y el comercio mundial de alimentos, ha crecido el hambre. Algo habremos hecho mal en relación con el modelo productivo y modelo territorial. Porque también termino con una frase: la mayor sostenibilidad del planeta parte también de una sostenibilidad humana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Molina Ibáñez, por esta vibrante intervención que a todos nos ha despertado algo más de la conciencia que ya teníamos antes de empezar sus palabras. Para mí ha sido realmente elocuente y de gran importancia esa apertura del foco, ¿no? A veces creo que hace falta abrir el foco y no limitarnos a cuestiones especialmente locales cuando hablamos de un problema de esta naturaleza, de dimensión mundial, y de cómo las grandes instituciones de Naciones Unidas deben tomar también ese liderazgo para ampliar el foco y no limitarlo a cuestiones como las que ya ha apuntado la profesora Molina Ibáñez, ¿no? También por hablar de la despoblación, cosa realmente de enorme interés en la que nosotros también trabajamos mucho en el ámbito del catastro y de cómo, en fin, los ciudadanos, los habitantes del territorio, más allá de otra cosa, también son custodios de ese territorio, ¿no? De cómo realmente el medio ambiente es un factor que debe jugar más allá de otras consideraciones que, en fin, son las que aparentemente revisten mayor importancia. Bueno, damos paso ya, muchas gracias. En el debate, si le parece, porque yo también los llamo así, por eso no me gusta para nada hablar ni de la España vacía ni vaciada. Estoy absolutamente de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Damos paso a la doctora Pérez González, que nos hablará sobre algo también apasionante, como es la destrucción del suelo como consecuencia de la urbanización. Buenos días a todos, compañeros, alumnos, señor Lesano, coordinador, representante del consorcio. Bueno, en principio, gracias por haberme invitado. Y yo soy una parte del equipo de investigaciones de la detección y el cambio global, y por tanto es la presentación de un trabajo conjunto. He querido titular mi intervención del clima urbano al cambio climático, el impacto de los suelos, del diseñado del suelo, por varias cosas. Una, porque las principales transformaciones del clima empiezan en los ámbitos urbanos,
y de ahí se extiende a un cambio bastante más general, y después porque el tema del sellado de suelos tiene poco eco quizá en estas cumbres, enfocado evidentemente a uno de los problemas más grandes, que es el de las emisiones, ¿no? Tanto por lo que respiramos como por los cambios que introduce, pero se deja de lado un poco el tema, o por lo menos en las noticias, el tema del sellado del suelo. El clima urbano, o las transformaciones de la isla de calor, de los contaminantes que se inyecta toda la producción y el tipo de vida urbano, tiene un amplísimo desarrollo a lo largo del siglo XX. Quizá, bueno, a mí me gusta comentar que el inicio de la descarbonización empieza a raíz en Londres y a raíz del smog que hubo en el año 1952, que se llevó por delante en muy pocos días la vida de más de 4.000 personas, y una década antes había empezado en Los Ángeles con otro proceso de smog vinculado a unas causas totalmente diferentes, pero donde se empiezan a tomar medidas, quizás de manera puntual, pero medidas para tratar de minimizar la contaminación, que evidentemente es un problema eminentemente antrópico. Ese clima urbano, que al principio, durante muchas décadas, fundamentalmente del siglo XX, se ceñiría a un clima local, con una serie de variaciones, que haremos algún apunte, conforme vamos aumentando en población y sobre todo en esa desigualdad de hábitats, donde el hábitat urbana pues crece de una manera muy exponencial. De hecho, ya rondamos el 60% de la población del planeta que vive en ciudades, y con una aceleración bastante grande. Ese clima local va modificando, que al principio pues tiene poco impacto en el clima regional, va modificando el regional, y a su vez inyecta pues calor, contaminantes que empiezan a modificar o pueden modificar ese cambio global. Cambio global que a mí siempre me gusta reafirmar que se suma al natural. O sea, hay un cambio antrópico que es evidente, que evidentemente sumamos al natural, que tampoco debemos despreciarlo. Pero ¿qué nos impone el tipo de vida urbano? El tipo de vida urbano, lo que conseguimos es que hay un suelo natural, que evidentemente por la urbanización cambia de su condición natural y todas las funciones que tiene, por un suelo impermeable. Un suelo impermeable que al principio asumimos por todo el estado de bienestar que lleva asociado. No hablaré de las emisiones, porque no es el tema de esta intervención, pero evidentemente conforme vamos perdiendo o vamos extendiendo como mancha de aceite en la superficie que ocupan las ciudades, vamos perdiendo todas las funciones naturales del suelo, que absorbe, filtra, almacena agua, por supuesto también CO2, con ello y con el oxígeno que hay dentro del suelo, amortigua la temperatura, regula y amortigua la contaminación. Perdemos el soporte de agricultura, silvicultura, pastos, evidentemente nuestra fuente de alimentación, y vamos produciendo evidentemente un incremento térmico. Empieza con esa isla de calor, pero esa isla de calor se va aumentando, hay más precipitación convectiva y más tormentas de verano. El resto de tormentas de precipitación pues requeriría, hay tantas a favor como en contra, o incrementos como pérdida, pero evidentemente la convectiva y esas fuertes tormentas de verano que suelen acarrear inundaciones, pues se incrementa conforme aumenta la temperatura, menos evaporación, menos capacidad de infiltración y por supuesto más contaminantes y más daños por inundaciones. Yo voy a traer solo algunos apuntes de cuántos grados estamos hablando partiendo de las ciudades y evidentemente extendiéndolo al resto. Pues hay también una gran disparidad, porque depende mucho los emplazamientos y el entorno que tenga, desde prácticamente inapreciables a impactos o a cambios muy fuertes, esto solo a lo largo de los días o de las semanas, pero en función del tipo de clima que tengamos muchos días con una insolación, con una radiación directa
o climas que tienen pues una cobertura nubosa y por tanto la diferencia térmica no es tan importante, pues pasamos de 1 a 2, de 1 a 3 en todos los climas mediterráneos, o las asiáticas hasta 3, 4 grados centígrados. Entre todos ellos hacen el grado común que conocemos en todas las proyecciones. En Madrid, por poner un ejemplo, pues desde finales del siglo XIX el incremento es en torno a 1,5, porque bueno, hay una variabilidad interanual, con un repunte en los últimos años. En la ciudad de Pekín, el ascenso pues ronda los 2,5 grados, 3 grados, independientemente un poco de que las series estén ajustadas o no ajustadas, y evidentemente hay un repunte que como poco es de 2,5 grados. Y otras muchas variaciones que no vamos a traer aquí. Todos asumimos que nuestro desarrollo lleva un sellado o lleva un cambio de tipo de suelo, pero hay una relación muy desigual entre el incremento de población y la superficie que se va sellando. Solo por citar, en Europa, desde la mitad del siglo XX hasta la actualidad, el consumo de suelo, los italianos le llaman consumo de suelo, nosotros sellado, impermeabilización, ha aumentado un 78%, o sea, vamos perdiendo una cantidad de superficie bastante notable, mientras que la población lo hace solo en un 33%, y hay en muchos sitios donde se gana o se pierde suelo natural, se gana suelo urbano, incluso con una población bastante estancada. Y esos valores se han incrementado intensamente en las últimas décadas. Para cualquier curioso investigador, gestor del territorio, la página de la NASA de Worldview, donde también nuestra compañera Mercedes Molinas obtiene los datos de las emisiones, nos ponen para cualquier parte del mundo, solo se prescinde la Antártida por casos obvios y alguna isla muy pequeña, podemos observar en una de sus capas la superficie de cualquier parte del mundo que está sellada, con datos de 2016 para todo el globo. En el caso de Madrid, que es lo que hemos trabajado en el equipo de investigación, hicimos un primer trabajo en el que se analizaban las variaciones de sellado del suelo en 20 años y posteriormente lo hemos actualizado ya el año pasado, y la Comunidad de Madrid tiene un sellado de un 18,5% de su superficie. Realmente la población ha crecido de toda la comunidad a una sexta parte, acoge a 1 millón de habitantes desde hace varias décadas, pero duplica la superficie de suelo sellado de una manera, primero a modo de coronas, después en los suelos de menor precio colindantes con provincias Guadalajara y Toledo, que tengan un suelo más barato, pero no solo es la cantidad, ese 18%, sino que en 30 años realmente vemos desaparecer todos los campos de cultivo que contribuían a esa economía que estaban alimentando, un máster de proximidad, ¿no?, que facilitaba esa economía de proximidad, que realmente va siendo aniquilada de una manera drástica, y esto se da en Madrid, pero se da en casi cualquier ciudad del mundo. En el caso de Pekín, evidentemente pongo una ciudad no la más poblada, porque tiene ahora 21 largos millones de habitantes, pero Pekín en los últimos 30 años duplica su superficie, doblando su población. En los últimos 30, pero ya la extensión o la mancha de aceite va siendo bastante grande. Cabe recordar que nosotros Madrid incrementando la sexta parte de población, duplica la superficie de sellado. Por tanto, es un tema que es importante en Asia, pero también es importante en Madrid. Si es importante cuántos grados o cuánta superficie perdemos, mucho peor es dónde, o casi dónde. El caso más reciente que hemos visto todos son el sellado en terrenos inundables.
En el caso del Mar Menor en los años 50, las únicas poblaciones que había, que ocupaban un 1% de su superficie, se limitaban a balnearios y algún asentamiento de veraneo, pues de manera muy puntual. De los años 50 con un 1%, tenemos ahora valores en los alcáceres máximos de un 40% de los municipios sellados, y evidentemente en un caso de gota fría, pues vemos, pues, bueno, sale a la luz todo el dominio público hidráulico, que normalmente nos da una idea de las dimensiones que hay. Pero no hace falta irnos a la costa. En el caso de Madrid hay muchos asentamientos, unos ilegales, pero otros, por decirlo de alguna manera, de alto standing, de gran parcelario, que asienta su vivienda en el mismo cauce del río. Y esto está a poquitos kilómetros de la Puerta del Sol. En los municipios hay una parte de Móstoles y otra parte de Arroyo Molinos, pero que ocupan la llanura de inundación del río. Hay idea de desalojarlos, pero esta misma noticia, el gobierno regional, bueno, pues acuerda invertir o cuenta atrás para las Sabinas, estaba ya aprobado en el 2013 y al día de hoy todavía no ha salido ninguna de las viviendas de allí, ¿no? Esperemos que ya sea cuestión de poco tiempo. Evidentemente, ¿qué hacer? Hay cosas por hacer, muchas, y muchas ya van estando implantadas. A la hora de medidas que las más eficaces, voy a tener un apunte solo, el ahorro casi en todos los capítulos, pero la optimización de la energía. Este es un ejemplo de, hay tecnología más que de sobra, otra cosa es que es carísimo y esta facultad lo sabe bien. Antes de una rehabilitación de una fachada y después, esto es simplemente transparente con pérdidas de calor pues, por toda la fachada, y después ceñida a lo que es transparente en las ventanas, que no, evidentemente en este caso no sale hacia afuera, pero si hay una medida que tiene un éxito masivo y que quizá va estando implementada de distintas formas, es más espacios verdes, pero con especies autóctonas, así es posible, que no nos llenemos todos de alergia o que consuma un agua que no tenemos. En algunas, Madrid creo que está bastante bien implementada, aunque todo esfuerzo es poco, que es en el caso del arbolado, pero hay otras que tratan de conectar estos puentes verdes, de conectar o de no diseccionar espacios naturales por vías de comunicación, que si el primero es el primero en Europa se hace en Francia en 1950, en Madrid, hasta bien entrado la decena actual, la segunda década del siglo XX, en España prácticamente lo podemos contar con los dedos de las manos. Hay otra medida, que esta es todavía mucho más puntual, que es el cambio en algunos emplazamientos, y traigo la foto aquí por invitación, casi estamos invitando a que el señor decano nos apoye, como siempre lo ha hecho, el cambiar algún tipo de solados que están diseñados fundamentalmente para parking. Los parking, y máxime en el tipo de clima que tenemos en Madrid, un clima mediterráneo con muchísimos días de insolación directa, todos sabemos a qué temperatura cogemos el coche cuando lo sacamos de un parking que no está cubierto, ¿no? Entonces, bueno, pues sería una medida poder cubrirlo al ser posible como un techo verde, pero que no se puede cubrir para evitar o para que el suelo no pierda el 100% de todas sus características, y evidentemente que filtre el agua y evite inundaciones. Se podría haber planteado, sobre todo en este parking que está enfrente de Caminos, que es de reciente creación, se podrían sustituir por este tipo de suelo intermedio, ¿no? Que sella un poco, pero le permite otro poco mantener por lo menos la filtración del suelo y algunas de sus características. Para ir terminando, porque tengo que dejar paso un poco a todos, las reflexiones finales
En principio, una urbanismo urbana, pero totalmente de acuerdo con mis compañeros, sostenible y con menos impacto, donde empezaría con una planificación urbana y territorial, porque no podemos mirarnos solo a ese 50 y tantos % que vive en ciudades, y ya la Agencia Europea de Medio Ambiente establece desde 2010 3 medidas: limitar, mitigar y compensar el sellado del suelo. Limitar, bueno, un aspecto que no hemos tocado ahora, a la hora de planificar por dónde crece una ciudad, reservar los mejores suelos, los de mayor fertilidad, los de mejor calidad, para que sigan estando ahí, que no se impermeabilicen. Mitigar los efectos del sellado mediante uso de superficies más permeables, como la que hemos visto, que evidentemente no sirven para la calzada, pero sí para estacionamientos, infraestructuras verdes, continuar con todas ellas, y en muchos casos compensar. Hay veces que es preferible regenerar áreas periurbanas, actuar en terrenos industriales marginales, y evidentemente en algunos casos habría que demoler o trasladar una ocupación en dominios hidráulicos, ¿no? O sea, de públicos hidráulicos. Y por supuesto la mejora en la calidad del aire, en la que mis compañeros de mesa y de departamento tienen bastante que ver. Pues por mi parte, hasta el debate. Bueno, muchísimas gracias también a la profesora Teresa González por su intervención. Realmente recordaba escuchando tus palabras una ponencia que hace unas semanas pronunció un colega nuestro del catastro peruano en el 12º Congreso Iberoamericano sobre Catastro, hablando sobre inundaciones y sobre cómo la información era decisiva para evitar sus efectos, y llegó a pronunciar una frase que se constituyó probablemente en una de las que han quedado grabadas para todos los asistentes a aquel congreso, desde luego para mí también, cuando dijo que los datos salvan vidas, la información salva vidas. Y esto es algo que a veces también hay que tener en cuenta, como los estudios, los análisis, la información permite salvar vidas, a corto y a largo, a corto en lo que tiene las inundaciones, a largo por todos los otros aspectos que también se pueden producir como consecuencia de no tomar las medidas adecuadas. Muchas gracias por la ponencia. Termina esta primera parte de la mesa redonda con la intervención del profesor García Palomares, que nos hablará sobre cómo hacer una movilidad más sostenible, que como decía antes, no es por ellos. Muchas gracias, señor moderador, señor decano, compañeros y compañeras. Buenas tardes ya. Como presentaban, vamos a hablar de movilidad, vamos a poner el foco de nuevo en la ciudad y de nuevo en la movilidad. Quería hacerlo inicialmente con un mensaje positivo acerca de la movilidad. La movilidad es un elemento fundamental en la ciudad, es lo que nos permite aprovechar las oportunidades que la ciudad nos ofrece y nos permite realizar actividades que son básicas para nosotros. Eso lo muestran los motivos por los que nos movemos. Nos movemos para trabajar, para estudiar, para hacer nuestras actividades de ocio, de compras. Es fundamental que nos movamos para ser partícipes de la ciudad. El problema es cómo nos movemos. Hemos elegido los modos de transporte mecanizados, en que está el conjunto de ciudades más pobladas de España, el reparto modal en esas ciudades, y vemos cómo mayoritariamente nos estamos moviendo en modos motorizados. Y dentro de esos modos motorizados, el coche es el modo fundamental. Por tomar de ejemplo Madrid, en Madrid en torno al 70% de los viajes son motorizados y un 40% son viajes en coche. Además, muchas veces cuando ponemos la atención en llevar esos viajes del coche a transporte público, el transporte público también es un transporte mecanizado. De esas ciudades que veíamos antes, en los autobuses urbanos, la mayor parte de ellas, el 100%, se apoyan son vehículos diésel. Solo en Madrid, Barcelona o Sevilla están cambiando su flota pero mantienen un 50% de diésel. Renovar también los vehículos con una nueva. Pero el principal problema es el
coche. Y un poco derivado de lo que han comentado mis compañeros, la dispersión urbana, el modelo de ciudad que estamos generando, nos conduce a usar cada vez más el coche, que tenemos datos de Madrid. En Madrid, entre las dos últimas encuestas de movilidad que se han hecho, el vehículo privado ha crecido en el número de viajes, mientras que descienden los viajes en transporte público, aumentan, pero poco, no compensan el incremento del coche o de los viajes, como los viajes peatonales o en bicicleta. Debemos actuar sobre el coche. Y es curioso, hemos elegido el modo más ineficaz. Es un modo ineficaz en su uso, la mayor parte del tiempo está aparcado y por eso necesitamos esos grandes aparcamientos que rodean la propia facultad, que nos enseñaba antes Ena. Estos son datos de ciudades americanas. En el 90% del tiempo el coche está sin usarse, está aparcado. Es muy poquito el tiempo en el que lo estamos usando. Incluso la infraestructura con la que nos movemos en coche también se usa poco. Y luego es un modelo ineficiente en temas de consumo de energía. Mucha de la energía que necesita se pierde. Y además es el principal elemento de los males que se generan en la ciudad, ¿no? Y ahí está la lista que todos conocemos y sobre todo he puesto el foco en la contaminación, en las emisiones a las que antes aludía, donde el coche es el responsable de un 30% de todas las emisiones generadas en el planeta, y por eso también aparecían los mapas que nos enseñaba la profesora Molina. Yo me pregunto, bueno, y esta elección modal, este modo que estamos usando, ¿es una elección voluntaria o es un modelo impuesto? ¿No? Para intentar responderlo, he ido a la última encuesta de movilidad de Madrid, y en esa encuesta se preguntaba a la gente por qué no usa el transporte público. Hay un 27%, casi un 28% de gente que no usa el transporte público, que no lo usa porque va andando, y eso está muy bien. Y cuando vas andando declaras que lo haces porque a los que vas están cercanos, porque prefieres andar a moverte en un medio mecanizado, incluso para hacer ejercicio. En torno a un 37% lo hace porque el coche es más eficaz, le permite ahorrar tiempo, le resulta más cómodo o incluso a veces es hasta más económico. Y luego hay en torno a un 24% que lo hace porque el transporte público no le es eficiente, porque tiene una mala combinación en transporte público o porque incluso no hay servicio. Y luego queda, hay en torno a un 8% que da otros motivos, no sabemos muy bien por qué. Algunos es que necesitan ir en coche, pues por determinados motivos, a lo mejor porque tienes que desplazarte al médico con una persona mayor, es necesario para ti usar el coche, y hay un 1% que es que no le gusta el transporte público, lo que le gusta es el coche. Pero en estos tres grandes bloques, que suman en torno al 85% de los motivos, podemos actuar. ¿Cómo podemos actuar? Pues uno es aumentando la cercanía. Podemos hacer, si las cosas están más cercanas en la ciudad, si las oportunidades están más cercanas en la ciudad, vamos a andar más, porque lo preferimos. Si hacemos el coche más incómodo, menos eficiente, podemos reducir este porcentaje. Y si mejoramos la eficiencia del transporte público y otros modos sostenibles, como la bicicleta, podemos reducir este porcentaje de aquí. Podemos hacerlo a través de la oferta de transporte, priorizando los viajes peatonales y los viajes ciclistas sobre los mecanizados, o podemos hacerlo también a través de la forma urbana, aumentando la cercanía. Vamos a ver algunas propuestas, algunas cosas que se están haciendo. En las ciudades la mayor parte de las actuaciones vienen por los planes de movilidad urbana sostenible. Javier al principio ponía algunas diapositivas del plan de movilidad urbana sostenible de la ciudad universitaria. Estos planes, estos instrumentos que usan las ciudades para hacer la movilidad más sostenible, ponen la atención en medidas que tienen que ver con reducir la eficacia del coche, por ejemplo, con las zonas de teclado del tráfico, con las zonas 30, reducimos la velocidad del coche, hacemos que esos ahorros de tiempo ya no sean tanto, regulando los aparcamientos, por ejemplo, en nuestros centros de las ciudades, o priorizando los autobuses y los transportes sobre el coche en estas medidas de control de tráfico. Podemos recuperar la calidad urbana para incrementar los viajes a pie, podemos hacer itinerarios ciclistas que permitan una movilidad más en estos modos más sostenibles, o potenciar el transporte público a través de la intermodalidad. Y ahí es donde este tipo de planes ponen sus actuaciones. Las Smart City, la ciudad inteligente y la movilidad inteligente también es otra forma
actuar sobre la movilidad a través de las tecnologías y de los datos, que comentaba también Javier al inicio de la mesa. Ahí hay actuaciones que tienen que ver con el tráfico, con usar los datos y la tecnología para mejorar el tráfico del coche o el aparcamiento, o incluso la introducción del coche conectado. Aquí se está usando mucho en logística para optimizar rutas y reducir consumo. Estas medidas que he puesto en naranja tienen que ver con el coche. Hay otras que tienen que ver, por ejemplo, con el transporte público, dándole información al ciudadano sobre los tiempos de viaje. Muchos de nosotros, cuando vamos a coger el autobús, miramos en la aplicación a qué hora va a pasar, cuánto tiempo vamos a tener que esperar. Eso nos permite realizar viajes más eficaces. Y luego, por supuesto, en torno a la ciudad inteligente, las Smart Cities, están los compartidos y los servicios de movilidad, que el taller que tenemos a continuación, y Javier también puso ejemplos de estos servicios, pues nos pueden ayudar a mejorar la movilidad. Lo que hemos hecho con todo esto es diversificar las opciones, introducir opciones que son más sostenibles en los modos de transporte. Lo veremos con los patinetes, por ejemplo, que es un vehículo nuevo, con una moto eléctrica, con las bicicletas. Voy a poner solo como ejemplo la bicicleta como modo competitivo dentro de la ciudad. Y también se mencionaba antes, este es un trabajo de Javier Gutiérrez Puebla y de Gustavo Romanillo, donde demostraban que en Madrid, partiendo desde el centro de la ciudad, hasta viajes de 20 minutos, la bicicleta es la que permite cubrir una área mayor, es la que nos permite alcanzar más oportunidades frente al resto de modos. A partir de 20 ya el coche y el transporte público son más eficaces, pero hasta 20 la bicicleta es lo más eficaz. ¿Por qué no la elegimos ahora? Porque nos falta infraestructura que nos haga sentirnos seguros, ¿no? Y aquí yo creo que hay que apostar por este tipo de plataformas que separen al ciclista del coche y le hagan sentirse cómodo a la hora de moverse. Y luego decía que podemos actuar en la movilidad a través de la forma de hacer ciudad, ¿no? Y esto se ha estudiado desde hace tiempo ya. A finales del siglo pasado, Robert Cerbero, que es un urbanista americano, pues demostraba cómo a través de lo que él llamaba las 3Ds, que tienen que ver con la densidad, crear vecindarios compactos, la diversidad, crear vecindarios donde haya mezcla de usos, mezcla de oportunidades, y el diseño, que tiene que ver con hacer un entramado, un callejero amable para el peatón. Podemos influir en los viajes, podemos hacer que estos viajes sean más sostenibles. Se trata muchas veces de recuperar la ciudad compacta, de recuperar la ciudad tradicional, o implementar nuevos desarrollos en la periferia, en las nuevas zonas urbanas, que estén aprovechando estas 3D para fomentar viajes en transporte público. Vamos a ver, bueno, el tema de la densidad está estudiadísimo, como las ciudades de baja densidad, las ciudades americanas, Houston, por ejemplo, o Phoenix o Detroit, consumen mucha energía, mientras que las ciudades europeas más densas, o sobre todo las asiáticas, consumen mucha menos, ¿no? Pero también las ciudades que más mezclan esas 3D, esto es un ratio de mezcla, cuanto más diversidad, densidad, diseño favorable, menos distancias en coche recorremos, más usamos el transporte público y sobre todo más nos movemos andando. Llevemos eso a los nuevos desarrollos. Vamos a hacer nuevos desarrollos en las periferias que se apoyen en esas 3Ds. En Estados Unidos, en ciudades como Houston, que estaba a la cabeza de esas de baja densidad, están proponiendo nuevos desarrollos en la periferia que se apoyan en sistemas de transporte público, muchas veces en metros ligeros, donde en torno a las paradas de transporte público lo que hacen es densidades residenciales medias altas, mezcla de usos, con pequeños comercios, con oficinas, y calles que se dirigen hacia la estación, que son amigables al viaje peatonal, con aceras amplias, con arbolado, y que permiten, por un lado, pues reducir la dependencia del coche, aumentar los viajes locales, reducir las emisiones, hacer el modelo más sostenible. En las ciudades tradicionales vamos a intentar recuperar ciudad, vamos a quitarle espacio al coche. Este es el ensanche de Barcelona, donde se están proponiendo cosas como que no en todas las calles sean de tránsito, sino que vamos a centrar las calles de tránsito en unas principales, vamos a dejar lo que ellos llaman supermanzanas, de forma que en el interior
no se trata de prohibir que el coche entre, aquí el coche puede entrar, pero lo que no puede hacer son viajes de paso. Y además, como ya no es necesario tanto espacio para los tráficos de paso, vamos a recuperar esos espacios para el ciudadano, para el peatón, para volver a hacer el espacio público un espacio ciudadano. Bueno, yo voy a terminar con una imagen prestada del Instituto de Política de Transporte y Desarrollo para resumir un poco por dónde creo que deben de ir las actuaciones. Debemos recuperar la ciudad compacta, apoyándonos en esas 3Ds, en la densidad, en la conectividad, en la diversidad de usos, potenciando sobre todo los viajes peatonales y en bicicleta, los modos más sostenibles, poniendo también la atención en el transporte público, limitando el uso del coche. Hay que ponerle trabas al vehículo privado para sacar de la ciudad. Y luego es muy importante que todo lo hagamos de forma integrada, que todas las actuaciones se hagan de forma conjunta y coordinada para que al final consigamos que el espacio urbano se recupere para el ciudadano, que sea una ciudad vivible donde nos movamos, pero nos movamos de una forma más sostenible y más eficaz. Muchas gracias también a la doctora García Palomares por hablar de eficiencia y sostenibilidad en un tema importante, por hablar de intermodalidad y por ser propositivo, ¿no? Yo creo que también. Bueno. Hay una figura en la ciudad universitaria que es enormemente importante y que no sé si conocen, que es el Consorcio de la Ciudad Universitaria de Madrid, donde están integrados no solo la Universidad Complutense, sino otras universidades implantadas aquí, como es la Politécnica, la UNED, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, por supuesto, Ayuntamiento de Madrid, porque tiene, y Comunidad Autónoma de Madrid, una servidumbre de paso importante. Creo que esa figura en estos momentos se debería revitalizar e impulsar a través de la conciencia que están tomando precisamente muchas universidades, entre ellas la propia Comunidad Complutense, donde no solamente hay una investigación que se ha demostrado a lo largo de las intervenciones de las facultades, sino una conciencia social de sostenibilidad en nuestro campo que el decano ha manifestado, y además me consta que autoridades académicas y nuestro decano a la cabeza están precisamente forzando que la Complutense pueda liderar este proyecto, pero tirando también de otras universidades. Y creo que la figura del consorcio de la ciudad universitaria, que ya existe, está constituida, que tiene capacidad, pues naturalmente puede actuar. Yo solo le voy a poner un ejemplo. Yo fui decana 12 años de esta facultad y dejé el decanato pues aproximadamente hace 10 años. Solicité en su momento que esta rotonda de incorporación, porque nosotros somos un fondo de saco, tuviera una regulación, porque a mí me tocó una temporada en la que desgraciadamente tuve que desalojar la facultad por amenaza de bomba en algún momento. La última, contándolo con mi reloj, 3 horas largas de evacuación por la salida de los coches. No lo conseguí. Pero hay una figura ahí que podemos precisamente impulsarla e implementarla. Creo que además con la conciencia del señor decano, del propio responsable e impulsor de Complutenses por el Clima, el profesor Gutiérrez Ríos, puede precisamente impulsar esta figura de consorcio para actuar conjuntamente en este campo. Quería decir antes de nada que enhorabuena a la Facultad de Geografía e Historia, a todos los que han intervenido en esta mesa, que me ha parecido fascinante. Yo vengo de filología, no soy un especialista en sostenibilidad, estoy aprendiendo, yo venía aquí a aprender y desde luego he aprendido muchísimo, o sea que gracias por haberse sumado a esta iniciativa que me parece fascinante. Y creo que la Facultad de Geografía e Historia, aquí todos ustedes tienen que sentir orgullosos porque son un modelo de sostenibilidad, de iniciativas, de elocuencia del decano hablando en consejos de gobierno
sobre lo que hay que hacer en Ciudad Universitaria, y esto es modélico. O sea, todavía en mi facultad estamos luchando contra las botellas de agua. Llegar aquí y ver las jarras de agua desde hace tiempo, pues desde luego da gusto. Quería comenzar mi intervención retomando lo que ha dicho la profesora Mercedes Molina, que es una de las grandes, ha estado en Complutenses por el Clima desde su inicio, y es una de las grandes promotoras de Complutenses por el Clima. Creo que ha dado el clavo en algo fundamental. Visto desde afuera, esta mesa redonda lleva la conclusión a la que saco es la misma después de haber acudido a muchos actos estas 2 semanas, y es cuánto talento hay en la ciudad universitaria en torno al cambio climático y todo lo relacionado con el cambio climático. Cuánto talento hay, cuántas posibles soluciones hay en grupos de investigación que están aquí, y desgraciadamente qué difícil está siendo implementar esas soluciones. ¿Por qué? Porque lo han explicado todos ustedes, y Mercedes Molina al final lo ha resumido muy bien. En el fondo, el espacio en el que nos movemos es de la Complutense, y no es de la Complutense porque también es de la Politécnica, es de la UNED, es del Ayuntamiento de Madrid. Hay diales que son del me siguen oyendo, ¿no? Hay diales que son de Fomento, y esto todo lo hace enormemente difícil. Entonces, la única solución para esto, bueno, yo tengo una pregunta concreta. O sea, la situación concreta de la ciudad universitaria de Madrid se reproduce en alguna otra ciudad de España, o somos realmente únicos en un espacio urbano tan grande, 150.000 personas moviéndose por aquí? Este dato no lo sabía, me parece fascinante. O hay otro sitio en alguna otra ciudad española que nos pueda inspirar. Pero yo la única solución la veo es potenciando el consorcio de ciudad universitaria. Creo que tenemos una suerte este curso académico, queremos intentar pasar a la acción porque es hora de actuar, y es que la coordinación del consorcio este curso corresponde a la Complutense, y tenemos ahí una delegada del rector, que es Juncal González Seriano, que tiene, Mercedes Molina la conoce porque estuvo ya con el rector Berzose, conoce la ciudad universitaria muy bien, y creo que tenemos que aprovechar que lidera la Complutense este año el consorcio de ciudad universitaria para transmitirle todas estas propuestas fascinantes. Yo he aprendido muchísimo, hasta lo diseñado en los suelos, lo que se podría haber hecho en el aparcamiento donde estaba la carpa de la Cumbre Social. Qué ironía, ¿verdad? Que esté la carpa de la Cumbre Social y tengamos ese suelo. En fin, me parece fascinante. Entonces yo les pediría a todos ustedes que también trasladen estas propuestas al director de sostenibilidad y al propio consorcio de ciudad universitaria, que se reúnan con ellos, que pidan citas, porque desde el consorcio se pueden hacer muchas otras cosas. Aparte tiene un CIF distinto a la Complutense, tiene sus propios recursos hasta los pagos. Desde Complutenses por el Clima les propusimos una cosa que tal vez va a salir adelante. Se estaba comentando el decano, lo hemos hecho público porque no sabemos si va a salir, pero les dijimos que, dado que tienen todavía unos recursos, hablasen con la Politécnica, los de Bosque Urbano, los de Biológicas, para una pequeña actuación en el Pinar de las Damas, aquí detrás, para plantar unas 300 árboles supervisados por gente de restauración ecológica. Nos escucharon, llamaron a nuestra asociación Reforesta, y a lo mejor lo implementan este enero-febrero. O sea que es un pequeño ejemplo, y Complutenses por el Clima, al final somos una plataforma muy formal, no dejamos de ser un grupo de WhatsApp. Y creo que si propuestas así llevadas al consorcio con grupos de investigación de movilidad, pues va a funcionar. Yo también les he dicho, ¿cómo es posible que un vehículo de Car2Go, eso no se lo saben, seguro que sí, puede aparcar en el parking de Caminos, pero no pueden aparcar en el parking de esta facultad o un espacio de la Complutense? Es que aquí pasa algo, ¿no? Entonces, bueno, perdón por el rollo. No sé si algún miembro de la mesa quiere hacer algún comentario, alguna pregunta más. Sobre si la ciudad universitaria, si hay otras ciudades universitarias como la nuestra en España, yo creo que no. O sea, el campus de Moncloa, primero porque está la universidad con más estudiantes, la más grande, al lado de otra que es de las más grandes, y luego por el emplazamiento, por la situación, creo que no hay nada parecido, pero efectivamente es un laboratorio fantástico para
Yo creo que lo que tenemos que hacer, y un poco ligado a la pregunta anterior, la gente de la universidad, uno es mostrar las evidencias y las posibilidades que hay para actuar y las evidencias de lo que estamos creando, y eso se está hablando mucho en la cumbre, ¿verdad? Y luego intentar hacer esa transferencia que debemos hacer desde la universidad, intentar que las cosas que comentamos aquí se apliquen, haciendo colaboraciones con las administraciones públicas, con las empresas, de forma que puedan implementar todas estas propuestas. Y hoy también con el taller, una idea es esa, traer a las empresas de movilidad, de los servicios de movilidad a la universidad y establecer relaciones con ellas y hacer estudios que permitan hacer modelos más eficaces. Y la ciudad universitaria es un laboratorio excelente para hacerlo. Estamos en ello. Sí, como campus, lo que ha dicho el profesor García Palomares, es el mayor de España como campus urbano y por la movilidad y la funcionalidad que tiene. Pero aparte del consorcio, que es lo que propuse, que hay que impulsarlo, quiero hacer referencia a dos cosas. Esta facultad fue impulsora de un clúster del campus de excelencia internacional, que lo conozco muy bien, que fue el clúster de patrimonio. Pero ese clúster de patrimonio no era solamente de patrimonio histórico-artístico, sino también natural. Y se redactó, y vuelvo a repetir que lo sé muy bien, un modelo de sostenibilidad del campus. ¿Por qué no se ha hecho? No voy a entrar en ese tema. Pero además se proponía, en relación con el ayuntamiento, asistir o presentar un proyecto, y lo vuelvo a reiterar públicamente, con los fondos de la Unión Europea dentro del programa Urban, donde precisamente muchas ciudades han realizado actividades sostenibles de acuerdo con los ODS y la Agenda 2030 a través de estos programas Urban entre un ayuntamiento con una actuación específica. Nuestro modelo de ciudad universitaria, si se mantiene en los presupuestos europeos post-2020, creo que sería una oportunidad a este respecto. Porque también nos olvidamos de otra cosa, de la responsabilidad del Ministerio de Fomento. La A6 parte de la ciudad universitaria, que en algún momento ya hubo un plan de soterramiento de la ciudad, o mejor dicho, de la vía de comunicación de la ciudad universitaria, que eso genera unos impactos verdaderamente importantes. ¿Alguna pregunta más? Si el coche crece, es porque las ciudades son cada vez más grandes, más dispersas y más de baja densidad. Y además la descentralización de actividades, la dispersión de actividades, muchas veces lo que genera es que los viajes se conviertan en una maraña de puntos de atracción de viajes en la periferia, desde espacios cada vez más dispersos, que son primero imposibles de servir con viajes peatonales o en bici porque las distancias se incrementan, y después muy difíciles de servir en transporte público porque la dispersión hace que los modelos de transporte público sean ineficaces, no tenemos acceso un acceso fácil a las paradas o a las estaciones de autobús o de metro, de tranvía, y además luego, como las actividades se han dispersado también, tenemos que tener muchas rutas, muchos servicios para que el viaje sea eficiente. Yo creo que la solución pasa por frenar el crecimiento de las ciudades, frenar la dispersión, la manera que se dice, y recuperar los espacios centrales, hacerlos más compactos, más densos, de forma que se pueda uno mover en bici o en transporte público y alcanzar aquellos espacios que quiere utilizar, y luego de forma que el transporte público sea eficaz para, con una parada, tener mucha gente en su entorno, por tanto captar mucha demanda, y con un destino final llevarle a la gente a una serie de actividades que están concentradas también en el entorno de esa parada, y así evitamos también los desplazamientos largos de última milla. Yo creo que la concentración dentro de la ciudad,
y luego el modelo territorial general ya existe. Pero dentro de la ciudad lo que tenemos que hacer es que la ciudad deje de crecer y que sea cada vez más compacta y más densa y más diversa. Añadir algo más. La ciudad compacta puede ser grande, pequeña o mediana. Es decir, que no significa que tengamos, por hablar de ciudad compacta, solamente grandes ciudades. Simplemente es aplicar esa compacidad para generar proximidad. Si la ciudad es más compacta y es más clara en cuanto a usos del suelo, pues todo está más cerca. Y todo está más cerca es más fácil que se puedan utilizar modos activos, andar y montar en bicicleta y también el transporte público, ¿no? Pero aparte de esta componente, que es la que saltaba el profesor García Palomares, de la movilidad, también ocurre que la ciudad dispersa es mucho más ineficiente desde el punto de vista energético en el sector de las calefacciones. Si tú tienes pisos, bloques de pisos, las calefacciones gastan mucho menos que si lo que tienes son casas aisladas donde las pérdidas son mucho mayores. Eso todo tiene que ver con emisiones, pero aparte de las emisiones, en la ciudad dispersa consumes mucho más suelo, estás sellando suelos, estás teniendo pérdidas de un recurso natural muy importante que es el suelo, y por otra parte también suele haber consumos de agua desproporcionados, porque con esas casas generalmente aparecen los jardines, aparecen las piscinas, y al final bueno, pues estamos esquilmando los recursos naturales por una forma de vivir que no es la tradicional de las ciudades mediterráneas, que siempre han sido compactas y se ha vivido de otra forma mucho más, digamos que, vivible en el sentido de la proximidad y la relación de unos con otros. Si solamente aclarar, aunque ya lo han precisado mis compañeros, que la ciudad dispersa no se identifica con el cambio de modelo territorial de concentración. El concepto de dispersión hace referencia a un tipo de urbanización o un sistema funcional, pero ligado a la ciudad central. Ahora la Unión Europea eso lo identifica con un concepto denominado región funcional metropolitana, en la cual Madrid la determina como una región funcional metropolitana con una movilidad de 8 millones de personas y se sitúa en la tercera región funcional metropolitana europea, detrás de Londres o detrás de París. Y esa dispersión es ineficiente. Mis compañeros saben mejor que yo que buena parte de la congestión, de la contaminación, de los efectos que se están produciendo en esta región funcional metropolitana derivan de los intercambios y de las funciones diversas entre el centro y la periferia y el centro. Por lo tanto, lo que yo desde luego abogo, por supuesto, esa ciudad dispersa ha sido muy ineficiente desde el punto de vista energético, además, y al mismo tiempo no tiene que ver con el peso y el dinamismo de ciudades intermedias con funciones específicas propias, aún ligadas, conectadas con otros centros urbanos y, por supuesto, lo rural. Muchas gracias. Una pregunta más. Si no hay alguna, yo quería darle la oportunidad porque creo que sobre despoblación alguna cosa ha quedado por decir. Bueno, muchas gracias. Llevo trabajando en el tema de despoblación más de 25 años, quizá cuando nadie creía en este proceso, y otros, entre ellos yo misma, pues estábamos señalando que la despoblación no es un problema demográfico, es una crisis de territorio y que deriva de un modo de producción que he explicado un poquito y sobre todo un modelo de concentración territorial de la inversión. Entonces ha sido la despoblación una consecuencia de ese modelo. Y si el mundo rural se ha despoblado, que no vaciado ni vacío, porque precisamente yo subrayo que la presencia de una sociedad rural que ha sido sacrificada porque la despoblación es desigualdad y además de una manera muy contundente, han quedado ahí, y utilizo la misma palabra o la expresión que nuestro ponente, de custodios del territorio, que no se ha deteriorado como otros se han producido
sufrido abandonos, pero además con demostraciones que otro mundo rural es posible. Tenemos ya ejemplos de emprendimientos, de otras actuaciones que están demostrando que ese mundo rural es posible si capitalizamos el territorio a través de inversiones públicas y fundamentalmente de infraestructuras. Yo he estado con el señor decano este fin de semana en una zona rural fantástica de Cáceres y casi durante día y medio he estado aislada. No había conexión a móvil, por supuesto menos a internet. En una zona así, con estos estrangulamientos, ustedes tienen posibilidades, dice, ¿y cómo vendo online? Es decir, que hay toda una serie de problemas estructurales que hay que resolver y de una manera jerarquizada. Es decir, no tenemos que hacer todo autovía, ni alta velocidad, ni AVE, pero lo que no podemos hacer es que la red de AVE o de autovías deteriore las conexiones internas, locales o regionales. Tiene que estar jerarquizado. No podemos tener en los 8.200 municipios todos los servicios, pero sí concebir el mundo rural como un sistema jerarquizado donde existan sus cabeceras de comarca, sus núcleos de expansión, donde podamos jerarquizar esos servicios, utilizando ahora las nuevas tecnologías si tienen infraestructura. Hagamos Smart Rural, no solo City, sino el Smart Rural, que de alguna manera puede, pero vamos, determinar acciones de asistencia a ancianos, de vinculación sanitaria, de todo lo que queramos. Desde luego, si queremos de verdad redimensionar el problema, hay que apostar por una posible descentralización productiva y desde luego apostar por un desarrollo rural multifuncional muy fuerte. Tenemos una ley de desarrollo rural estupenda desde 2008, no se ha puesto en marcha. Tenemos una serie de posibilidades de actuación ahora en este sentido. Y no olvidemos que ahora se está discutiendo la PAC post-2020 y el pequeño y mediano agricultor solamente recibe el 5% de la PAC. Hay mucho agricultor de sillón y de sofá o viviendo en las grandes ciudades. Es decir, hay posibilidades de actuación. Los territorios despoblados derivan de un modelo generado también por políticas públicas, pero dentro de sus estrangulamientos tienen importantes potencialidades que hay naturalmente que destacar en alimentación, en energía, en ocio, en descanso y en modelos productivos mucho más extensivos que generan retornos ambientales importantes. Podía estar más, me callo porque si no me van a matar, ¿no? En absoluto. Tenemos una pregunta más. Yo a muchas de estas cosas les llamo ocurrencias, más que propuestas efectivas. Y hay otra ocurrencia más grave, y es que ya se está hablando de la uberización del mundo rural porque fondos de inversión están comprando extensiones de tierras, le están desdibujando y desapareciendo la figura del agricultor. Yo le podría citar a usted, y en privado le puedo enseñar, las medidas del Senado, otras medidas de otro Senado, como hemos tenido así varias elecciones, pues otras medidas de otro Senado, medidas de Castilla y León, medidas de Cantabria, medidas aisladas, y algunas empiezan impulsión o impulso de la natalidad. El mundo rural, con una población que el 30 al 35% roza más de 65 años, vamos a ser realistas. Empezamos por corregir los estrangulamientos de los territorios rurales para poder generar una economía de verdad productiva y sostenible en un desarrollo rural multifuncional vinculado con lo urbano y con la demanda urbana y dentro de este concepto de Agenda 2030 y Objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles, porque la despoblación es insostenible en ese sentido. Entonces esas cosas, pues lo mismo que caravana de mujeres, son ocurrencias que aparecen ahí, pero yo abogo más por cambios estructurales de verdad y que naturalmente esas medidas pues a veces pueden tener una sensibilidad social,
local, muy concreta, pero no suelen ser operativas. Cambios estructurales de profundidad, eso sí que son operativos, con un impacto de incentivos a emprendimientos de jóvenes y mujeres. El otro día estuve en una charla en el Consejo, entren en Internet en Madrid kilómetro cero. Están desarrollando ya producciones extensivas en la zona de la Sierra Norte. Esas producciones, me da igual, de leche, de carne, vinculadas a transformaciones locales importantes, de queso, de carne envasada, transformada, etcétera, y con un desplazamiento prácticamente pequeño, inexistente, lo que están llamando Madrid kilómetro cero, y están llevando la iniciativa jóvenes y fundamentalmente un dominio de mujeres. Nosotros tenemos un sistema de modo de producción generalmente intensivo, con un reparto de la propiedad muy diferente entre la mitad norte y la mitad sur, la gran producción y los grandes, entre comillas, terratenientes, que no son nunca equiparables a Argentina, ni muchísimo menos, ni tampoco a las grandes extensiones intensivas de las multinacionales. Pero también es verdad que nosotros estamos muy vinculados a una política comunitaria, donde la política agraria comunitaria es importante. Ahora está discutiéndose este problema, pero hay dos países que llevan la voz cantante, que son sobre todo Francia y Alemania, donde hay unas grandes inversiones derivadas de grandes empresas de producciones intensivas que generan, diríamos, poco valor añadido en los territorios donde se asientan. E igual está pasando en España cuando hay producciones intensivas en este sentido. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho y es cómo ha estado funcionando Francia. Y es que para evitar problemas en ese aspecto ha sacado una interesantísima ley de alimentación, donde en distintas superficies, grandes superficies comerciales, tienen que tener un porcentaje de producción ecológica, de producción con sostenibilidad ambiental, de producción con bienestar animal. Y además, en colegios públicos y en instituciones públicas que dan comidas, exigen siempre un tipo de menús y de alimentación que estén relacionadas con todos estos aspectos. Es decir, que hay una clave importante en el cambio, y es, aparte de lo que pueda decir ahora Europa, porque nosotros estamos vinculados a la PAC, y yo siempre digo que la PAC, sin haber sido y hecho grandes cosas, porque uno de los objetivos de la PAC era fijar población, y no la ha fijado, pero ha dado dignidad al agricultor pequeño, y eso también lo tenemos que ver, porque el agricultor por lo menos ha vivido con dignidad. Y uno de los problemas que tenemos es que no tenemos definido, y el ponente lo sabe mucho mejor que yo, qué es un agricultor activo. No está definido. Por eso a veces hay muchos problemas al respecto. Pero creo que una legislación del Estado español a este respecto, aparte de la capitalización del mundo rural, de un desarrollo rural eficaz, una legislación alimenticia es verdaderamente importante. Podemos hablar. Muchas gracias. Creo que estamos en el límite del tiempo y por lo tanto yo solamente quiero agradecer a los ponentes por sus intervenciones, por su disciplina también, que facilita mucho la tarea de moderar una mesa como esta, y a todos ustedes, por supuesto, por su asistencia y la confianza de que haya más ocasiones en las que podamos debatir sobre estos asuntos. Muchas gracias a todos.